Bueno, en este segmento vamos a introducir otra de las consecuencias, digamos, bastante peculiares de la geometría del espacio-tiempo, tal y como la introdujeron Albert Einstein, Mileva Maric y después Hermann Minkowski. A esta consecuencia se la conoce como la contracción de longitudes. Contracción de longitudes. Creo que es bastante conocida por todos. Si bien yo he insistido mucho en estos segmentos en la idea de que la relatividad todavía no ha llegado, digamos, a la escuela básica, es obvio que la relatividad la conocemos casi todos a través de las curiosidades que a veces se introducen en la escuela. Profesores muy curiosos, seguramente muchos de ustedes les hablan a los muchachos de relatividad y les cuentan un poco sobre ella, pero no lo incluyen como parte, pues, digamos, del currículo. En la universidad te hablan de relatividad en muchos cursos, tú hablas con tus compañeros, tú ves documentales en televisión sobre la relatividad, y muchas de las cosas que estamos diciendo, pues, son cosas que más o menos son conocidas. La idea de la contracción de longitudes, de la misma manera, es una idea también conocida y tiene que ver o está relacionada con la dilatación del tiempo. Cuando uno ve un reloj en movimiento, entonces, como hemos explicado aquí, como se explica de muchas maneras, ¿cierto? Los tics del reloj se hacen más lentos y por lo tanto los tiempos se hacen también más largos. La contracción de longitudes es cuando uno observa un objeto en movimiento, la longitud que el objeto tiene, según el observador que lo ve en movimiento, es menor que la longitud que tiene originalmente. Esa es, digamos, la manera de explicarlo en breve. Pero ese resultado no es un resultado arbitrario, eso no es una cosa que le salió a Einstein debajo de las mangas, es una cosa que viene directamente de todo lo que hemos explicado hasta ahora sobre la geometría del espacio-tiempo. Bueno, para introducir la contracción de longitudes, vamos a recordar la siguiente cuestión. Yo tengo entonces el espacio-tiempo, recuerden que no debemos olvidarlo, aunque yo he dejado de mencionarlo, que estamos en Uniburgo, un universo de una dimensión. Un universo de una dimensión. Entonces nosotros hemos hablado mucho aquí sobre la geometría cuando yo tengo dos eventos que están ubicados, digamos, en estas posiciones. Cuando yo tengo dos eventos ubicados en estas posiciones, entonces resulta que la distancia en el espacio-tiempo, entre esos dos eventos es igual al tiempo propio entre los eventos. Es el tiempo propio entre los eventos. ¿Qué es el tiempo propio? El tiempo propio es, usted, digamos, se imagina un observador que se mueva con una velocidad tal que pase a través de los dos eventos. Entonces usted imagina un observador, ¿cierto? Esto es un observador imaginario que pase a través de los dos eventos. Este es un observador imaginario. Y resulta que ese observador, como se ve ahí, tiene una velocidad constante respecto a usted. Y ese observador, para ese observador, estos dos eventos se registran en el mismo lugar del espacio. ¿Qué pasa? Cuando ese observador registra el tiempo de este evento y el tiempo de este evento, la diferencia de tiempos es lo que nosotros llamamos el tiempo propio. O lo que también habíamos mencionado es, el tiempo propio es el tiempo que marca en un reloj en el cual que vaya en un sistema de referencia que haya estado en los dos eventos. Entonces también pueden imaginarse algo así como un dron. Un dron, usted tiene dos eventos, un dron que estuvo en este evento y estuvo en este evento. Los relojes del dron marcan el tiempo propio y ese tiempo propio es justamente lo que nosotros llamamos la distancia espaciotemporal entre los eventos. Por esa misma razón, la distancia en el espacio-tiempo, que vale la pena hacer una aclaración aquí, y es que no es un nombre muy adecuado, es decir, hablar de distancia en el espacio-tiempo no es muy adecuado porque se confunde con la distancia en el espacio, ¿cierto? Deberíamos utilizar un nombre distinto, ya vamos a introducir, o en un segmento posterior vamos a introducir un nombre más apropiado. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no considero dos eventos así, sino que considero dos eventos en esta situación? Imagínense que yo tengo ahora estos dos eventos. Y entonces la pregunta que yo me voy a hacer en este momento es, ¿cuál es la distancia en el espacio-tiempo entre estos dos eventos? ¿Cuál es la distancia en el espacio-tiempo entre estos dos eventos?
Ciertamente yo no puedo definir la distancia en el espacio-tiempo entre estos dos eventos utilizando el concepto de tiempo propio. ¿Por qué? Porque no es posible, como ya hemos demostrado en un segmento anterior, encontrar un observador que se desplace desde este evento hasta este evento. Para que un observador se desplazara de este evento a este evento, tendría que tener una velocidad increíble. Posiblemente, en este caso, por ejemplo, si los dos eventos son simultáneos, la distancia entre esos dos eventos, para que un observador pasara de este evento a este evento, tendría que ir a una velocidad prácticamente infinita. Y nosotros ya vimos que los observadores no pueden tener una velocidad superior a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, es claro que yo no puedo definir la distancia en el espacio-tiempo entre estos dos puntos usando un tiempo. Usando el tiempo de un observador, de un dron que viaja entre ellos. Entonces, ¿cómo se define la distancia en el espacio-tiempo entre dos eventos que se consideran, digamos, por ejemplo, en este caso, simultáneos? Entre dos eventos que se consideran simultáneos. Bueno, pero resulta que esta situación que estoy planteando aquí, en donde yo tomo dos eventos, esta situación que yo estoy planteando aquí, en donde yo tomo dos eventos simultáneos, es una situación que nosotros vemos en la vida cotidiana cuando registramos el mundo, por ejemplo, usando fotografías. Imagínense lo siguiente, imagínense que este evento que hay aquí representa, por ejemplo, a Pepe, ¿cierto? Pepe sentado en un parque. Y este evento que hay aquí representa la bicicleta de Pepe en un punto del parque lejano. Muy bien, cuando decimos que estos dos eventos representan a Pepe y a la bicicleta, ustedes ya saben que Pepe y la bicicleta en realidad son mucho más complejos, no son puntos. Pepe y la bicicleta tienen una historia. Cuando yo escojo solo un punto de Pepe y la bicicleta, estoy diciendo la bicicleta y Pepe en un momento dado del tiempo. Por ejemplo, a las 12 meridiano. A las 12 meridiano. Estos dos eventos representan dónde está Pepe a las 12 meridiano y dónde está la bicicleta a las 12 meridiano. Esta configuración particular entre los eventos, es la equivalente a lo que nosotros hacemos cuando un fotógrafo que está en el parque toma una fotografía. ¡Pum! Cuando usted toma una fotografía del mundo, usted captura el lugar en el que están los objetos en un mismo tiempo. Usted captura el lugar en el que están los objetos en un mismo tiempo. Cuando usted hace eso, entonces usted ya sí puede entender a qué se refiere usted con esta distancia desde aquí hasta aquí. Esta distancia desde aquí hasta aquí, miren que como ocurren al mismo tiempo, es la distancia que separa a Pepe y a la bicicleta. Es la distancia que separa a Pepe y la bicicleta. Lo que nosotros llamamos distancias en el espacio, no son otra cosa que las distancias en el espacio-tiempo entre eventos que ocurren de forma simultánea. Entonces, esta idea nos va a llevar entonces a una definición en relatividad, a una definición. La definición es la distancia entre dos puntos del espacio, la distancia entre dos puntos del espacio, la distancia entre, entre dos puntos del, bueno, vamos a definirla de esta manera. La distancia espacio-temporal entre dos eventos simultáneos, correcto, es igual a la distancia espacial entre esos dos eventos. Distancia espacial entre esos dos eventos. Entre esos eventos. Muy bien. Entonces, cuando usted dice a qué distancia está en este momento mi casa espaciotemporalmente hablando, mi casa de aquí, entonces usted tiene que coger dos eventos. Un evento, Jorge Zuluaga, ¿cierto?, a tal hora, y otro evento, la casa a exactamente la misma hora. La distancia espacial que haya entre las dos define también la distancia espacio-temporal que hay entre mi casa y yo en un momento dado. Esta definición es particularmente, digamos, importante y clave, y sobre todo esta palabra de simultáneos es particularmente clave porque, digamos, le ayuda a uno a determinar, digamos, las distancias en situaciones un poco más complicadas. Ahora imagínense que yo estoy en un vehículo, en un bus, por ejemplo. Vengo de mi casa en un bus. Y usted se pregunta, ¿cuál es la distancia espaciotemporal entre yo y mi casa? Y yo vengo en un bus.
Entonces usted dice, la distancia espacio-temporal entre Jorge Zuluaga y su casa en el bus es la distancia entre el bus y la casa. ¿Pero a qué horas? Yo puedo registrar la posición de mi casa a las 12 del mediodía, a las 12:01, a las 12:02, y yo sé que mi casa pues, en un sistema de referencia, digamos en reposo, no se ha movido. Pero ¿qué pasa? Resulta que a horas diferentes, a las 12, a las 12:01 y a las 12:02, el automóvil ha cambiado de posición. Y entonces es obvio que yo no puedo decir, la distancia entre Jorge Zuluaga y la casa es la distancia cuando en la casa son las 12 del día y cuando en el bus son las 12:10 de la mañana. Obviamente, digamos, de la tarde. Es decir, obviamente yo no puedo definir la distancia entre objetos si no, digamos, garantizo que estoy tomando la posición de esos dos objetos en el mismo instante de tiempo. Muy bien. Esta definición de entrada entonces nos lleva a entender una cosa, y es que las distancias espaciotemporales, distancia espacio-tiempo, entre eventos simultáneos se mide, eventos simultáneos no se miden segundos, sino que se mide en kilómetros, en metros, en segundos luz, en años luz, ¿cierto? Que son las unidades entonces que utilizamos para la distancia. Y esto introduce una idea muy curiosa, y es la idea entonces de que en el espacio-tiempo la distancia entre eventos que pueden ser visitados por observadores y la distancia entre eventos simultáneos tienen unidades diferentes. Son las mismas distancias, son distancias en el mismo espacio geométrico, pero tienen unidades diferentes. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, los segundos luz para definir entonces esta distancia. Yo, por ejemplo, estoy a una distancia de mi casa que posiblemente es de 5 microsegundos luz. En este momento estoy a una distancia de mi casa de 5 microsegundos luz. La distancia, digamos, que le toma la luz desde allá hasta acá. Muy bien. Esta definición no pasaría de ser, digamos, una excesiva, digamos, descripción con todo rigor de estas cosas, si no fuera por cómo esa definición empieza a volverse importante cuando usted trata de juzgar ya no la distancia, digamos, espacial entre puntos, sino el tamaño de los objetos. Entonces vamos a hablar, ya pasamos entonces, digamos, vamos a hablar, ya definimos la distancia rigurosamente, ahora definamos el tamaño. ¿Qué es el tamaño? ¿Qué es el tamaño, por ejemplo, de una bicicleta? ¿Qué es el tamaño de un automóvil? ¿Correcto? Entonces vamos a definir, preguntémonos, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de una bicicleta observada por Pepe? El tamaño de una bicicleta. Tamaño de una bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que dibujemos la situación en el espacio-tiempo. Entonces dibujemos la situación en el espacio-tiempo. Recuerden que esa es la clave siempre en la relatividad. Todas las preguntas que usted tenga, digamos, sobre el mundo, debe responderlas en el espacio-tiempo. Si usted la responde parcialmente, es decir, o en el espacio o en el tiempo, las respuestas pueden quedar, digamos, con problemas. Entonces vamos a dibujar una bicicleta en el espacio-tiempo. Listo, este es el sistema de referencia de PP. ¿Cómo dibujo yo una bicicleta en Uniburgo? Entonces ustedes saben que una bicicleta en Uniburgo se dibuja como un segmento. Habíamos puesto aquí, ¿cierto? Un punto que podríamos llamar la lámpara de la bicicleta. Esta es la lámpara de la bicicleta. Y esta que hay aquí es la placa de la bicicleta. La placa de la bicicleta, correcto. Y aquí en la mitad están los pedales, que en Uniburgo los pedales también son cero-dimensionales. Muy bien, entonces, ¿cuál es la longitud de esta bicicleta? La respuesta a esa pregunta depende del estado de movimiento de la bicicleta. Entonces, imaginémonos inicialmente, por simplicidad, que la bicicleta está en reposo respecto al señor Pepe, en este caso, Pepe, que es el que está sentado en el parque. ¿Qué pasa? Si la bicicleta está quieta, ¿cuál es la línea de universo que sigue la placa? La línea de universo que sigue la placa es una línea horizontal, obviamente, se mantiene siempre en la misma posición, que es la misma línea de universo que sigue la lámpara de la bicicleta. ¿Correcto? Los pedales de la bicicleta también siguen una línea de universo similar. De modo entonces que la bicicleta en el espacio-tiempo, y aquí introducimos una idea que va a ser súper interesante, la bicicleta en el espacio-tiempo no es simplemente el pedal, la placa y la lámpara, sino que en realidad es una cosa que se extiende hacia el futuro
y hacia el pasado como una especie de sábana de 2 dimensiones. ¿Cierto? Yo espero que con esto la próxima vez que vean una bicicleta la vean distinta, ¿cierto? Entonces no la vean como cualquier cosa en usted dice, wow, si esto es lo que sucede en Uniburgo, en el universo, digamos, de 4 dimensiones en la que nosotros vivimos, una bicicleta que usted la ve con llantas, radios, pedales, no es eso que usted está viendo. Una bicicleta en el espacio-tiempo es eso extendido hacia el futuro y hacia el pasado, formando lo que a mí me gusta llamar una especie de chorizo cuadridimensional, Correcto, muy bien. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el tamaño de la bicicleta? El tamaño de una bicicleta se define como la distancia que hay desde el punto más a la izquierda y el punto más a la derecha de la bicicleta, tomada en cualquier instante de tiempo. Entonces, por ejemplo, tomemos, digamos, la longitud de la bicicleta en t igual a 0, y para ello entonces tenemos que escoger un punto ubicado en la placa y un punto ubicado en la lámpara. Pero según la definición que estamos diciendo, estamos dando antes, para definir de forma rigurosa la longitud de la bicicleta, los 2 eventos tienen que ocurrir simultáneamente. Entonces yo tengo que tomar estos 2 eventos simultáneos que hay aquí, y la longitud de la bicicleta es la distancia espaciotemporal entre ellas. Es decir, esta que hay aquí es la que nosotros llamamos la longitud de la bicicleta. Longitud de la bicicleta es igual a la distancia espaciotemporal entre estos 2 eventos. Una cosa muy importante es, a medida que va pasando el tiempo, si yo quiero determinar, por ejemplo, si la bicicleta cambia de longitud, lo único que tengo que hacer es volver a tomar un instante, un evento que ocurra en la placa y tomar un evento simultáneo que ocurra en la lámpara. Cuando lo haga, la distancia espaciotemporal entre los dos va a ser la longitud de la bicicleta. Como ustedes ven, si la bicicleta está completamente en reposo, la longitud de la bicicleta no se modifica para nada. Esta concepción de la longitud de la bicicleta como, digamos, la distancia entre eventos simultáneos, es una concepción que también nos ayuda a entender la manera como percibimos el mundo. Cuando usted abre los ojos al mundo, incluso en el universo en el que vivimos, de alguna manera su retina está como captando fotografías. Usted está captando, digamos, en todo momento, está captando información que viene del mundo, y desde esta posición en la que yo estoy aquí, casi todos los eventos que estoy viendo aquí en este salón ocurren simultáneamente. ¿Correcto? De la misma manera, entonces, cuando yo mido la bicicleta, tomo 2 puntos simultáneos. ¿Qué sucede? Lo que yo estoy viendo aquí en el mundo, esto ocurre más o menos entre un 20avo y un 40avo de segundo. Lo que yo estoy viendo aquí en el mundo, mírenlo así, en todo momento, es algo así como un corte del chorizo o un corte de la sábana. Lo que yo estoy viendo de ustedes es un corte de es como una especie de haz, de líneas de universo que se propagan hacia el futuro y hacia el pasado. Usted ve un corte del chorizo, cuando usted me ve a mí aquí, ¿cierto? Yo soy un chorizo cuadridimensional, y cada vez que usted me ve, cada 40avo de segundo, usted está viendo un corte distinto mío. ¿Corte? Cuando yo muevo la mano, el chorizo se empieza a hinchar por un lado, ¿cierto? Y usted empieza a ver el corte distinto. Correcto. Y eso es esencialmente lo que uno percibe del mundo. La percepción que tenemos del mundo es la percepción del corte de un salchichón o el chorizo. Ustedes pueden dar salchichón, chorizo, morcilla o lo que utilizan allá en España donde me están viendo. Bueno, ¿qué pasa? Pero ¿qué sucede si la bicicleta se está moviendo? ¿Qué sucede si la bicicleta se está moviendo? Aquí es donde empiezan las cosas interesantes y donde la relatividad y donde toda nuestra comprensión muy profunda, la comprensión muy profunda que vamos desarrollando de la geometría del espacio y tiempo, empieza a tener, digamos, dividendos. Entonces vamos a poner a la bicicleta a moverse respecto a Pepe. Supongamos que al lado de Pepe pasa María en la bicicleta, pero esta vez María pasa moviéndose con una cierta velocidad. Correcto. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede y qué conclusión saca sobre la longitud de la bicicleta el señor Pepe. Muy bien, entonces la bicicleta pasa por este punto. En este instante, la placa de la bicicleta pasa justo al frente de Pepe. Pero como la placa se está moviendo, entonces la línea de universo que describe la placa en el espacio-tiempo, la línea de universo que describe la placa en el espacio-tiempo será una línea como esta. ¿Correcto? En este mismo instante, para Raúl, pasa por aquí. En este mismo instante, para Raúl, pasa por aquí la lámpara de la bicicleta. La lámpara.
Y entonces, como la bicicleta se está moviendo, entonces resulta que la lámpara de la bicicleta tiene esta línea de universo. Correcto, línea de universo que se extiende también hacia el pasado. Línea que se extiende también hacia el pasado. Muy bien, entonces le preguntamos a Pepe, Pepe, ¿cuál es la longitud de la bicicleta? Y Pepe dice, la longitud de la bicicleta es esta, la distancia espaciotemporal que hay entre estos dos puntos. El problema es cuando usted le pregunta a la señora María, o a la señorita María, ¿cuál es la longitud de su bicicleta? La pregunta que yo les hago a ustedes es, utilizando la definición de distancia entre eventos, de distancia espacial entre eventos, que es la distancia entre eventos simultáneos, María va a responder que la longitud de la bicicleta es la distancia entre estos dos eventos o es la distancia entre dos eventos diferentes. Si han visto el segmento relacionado con el pasado, el presente y el futuro, recordarán que para María estos dos eventos no están en el presente, los dos. Si este evento está en el presente, ¿cuál es el otro evento? Piénselo ahí, ¿cuál es el otro evento que está en el presente? Entonces voy a dibujar aquí la línea que separa, ¿se acuerdan? La línea que divide el pasado, ¿cierto? El presente y el futuro para María. Esta línea que hay aquí divide el pasado y el presente, el futuro, perdón, y el pasado para María. Para María, este que hay aquí es el pasado de María, y este que hay aquí es el futuro de María. ¿Y qué es lo que hay sobre la línea? ¿Qué hay sobre toda la línea? Sobre toda la línea están los eventos que María llama presente. ¿Qué significa eso? Eso significa que para María, cuando va a medir la longitud de la bicicleta no es la distancia espaciotemporal entre este evento y este evento, no. Para María determinar o para juzgar la longitud de la bicicleta, María utiliza la distancia espaciotemporal entre este evento y este evento. Entonces, esta distancia que hay aquí es la longitud de la bicicleta según María. Longitud de la bicicleta según María. Y esta que hay aquí es la longitud de la bicicleta según Pepe. Y como todos ustedes pueden ver, esas longitudes no son las mismas. No son las mismas. Ustedes ven ahí, no son las mismas. Los dos eventos representan, el par de eventos para Pepe y el par de eventos para María no son los mismos. Si no son los mismos, las distancias espaciotemporales no tienen por qué ser los mismos. Ahora bien, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Y aquí es donde empezamos entonces, a poner a prueba todo lo que hemos aprendido sobre la geometría del espacio-tiempo. ¿Cuál de estos dos segmentos de espacio-tiempo es más grande y cuál es más pequeño? Nosotros hemos aprendido que a medida que los segmentos de espacio-tiempo se alejan tanto del eje espacial como del eje temporal, su longitud, si no se modifica la línea, se va a ir reduciendo, ¿cierto? Los segmentos al inclinarse se van haciendo cada vez más pequeños. Se van haciendo cada vez más pequeños si yo los tengo a la misma longitud. ¿Qué sucede? De tal manera que al alejarme del eje espacial o del eje temporal, si yo quiero conservar la longitud, el segmento tiene que verse con estos ojitos un poco más largo. Entonces, viendo este dibujo, yo podría pensar que esta longitud que hay acá es aproximadamente igual que esta longitud que hay acá. El problema es que hay que hacer el asunto, hay que hacer la construcción un poco más delicada, un poco más cuidadosa, para darse cuenta que la situación no es esta. Vamos a hacer la construcción un poco más cuidadosa aquí, y vamos a mirar entonces qué conclusión sacan Pepe y María sobre la longitud de la bicicleta. Entonces voy a coger este pedazo de este diagrama, solo este pedazo de este diagrama, lo voy a coger y lo voy a ampliar para que veamos con mucha más claridad quién es más largo y quién es más corto. Entonces aquí tengo yo los dos eventos simultáneos para Pepe. Y aquí tengo, ¿cierto?, la línea
del presente de María, y tengo la velocidad a la que se mueve la bicicleta, ¿cierto? La velocidad a la que se mueve la bicicleta, que es esta. Recordemos que esta inclinación de acá es la misma inclinación de la línea del presente para María. Por aquí por la mitad, yo tengo la línea de luz. Tengo la línea de luz. Correcto. Muy bien. Y el evento simultáneo para María es, tengo que trazar aquí una paralela a esta. El evento simultáneo para María es este que hay acá. Este es el evento simultáneo para María. Entonces lo que queremos comparar es esta distancia que hay acá con esta distancia que hay acá. Mire qué pasa. ¿Cuál es el segmento inclinado que tiene exactamente la misma longitud que este segmento? Según la geometría hiperbólica, el segmento inclinado que tiene la misma longitud que este segmento está sobre una hipérbola. Y eso quiere decir, recuerden, una hipérbola arranca planita cerca al vector y después se va alejando. Y eso quiere decir que el segmento que tiene la misma longitud en el espacio-tiempo es este que hay acá. Entonces voy a poner aquí, longitud según Pepe. Proyectada sobre esta línea, esta es la longitud según Pepe. Longitud según Pepe. Pero ¿cuál es la longitud según María? La longitud según María es toda esta que hay acá. Esta es la longitud según María. Todo esto simplemente para decir entonces lo siguiente. Cuando un objeto está en movimiento, la persona que está sentada sobre el objeto percibe el objeto más largo que la persona que lo está viendo. Naturalmente así no es como se explica la cosa, se explica así. María va a un almacén de bicicletas, Arbar, o aquí al centro de Medellín, estamos filmando esto en Medellín, y compra una bicicleta. Y le dice al que, ¿cuánto mide esa bicicleta? El señor que le dice, que le da la bicicleta, le dice, la bicicleta mide 1,80 metros. Y se la entrega. Y María mira su bicicleta y la ve quieta y dice 1,80 metros. Estoy seguro que es 1,80 metros, pues por contar las pelotas, ¿cierto? María llega y se monta en su bicicleta y dice, ¿cuánto me dirás? Montada, ¿será que sigue midiendo lo mismo? Claro, mide 1,80 metros. Pero eso sí, cuando empieza a pedalear ya no mide 1,80 metros, no señora. Ella empieza a pedalear y resulta que ella ve cómo la bicicleta no se ha movido de su lugar. Eso sí, ve los edificios, los árboles venirse. Entonces cuando le preguntan a María, ¿qué longitud tiene su bicicleta? María dice, no, mi bicicleta mide 1,80 metros. Afuera está Pepe y ve pasar a María. Apenas ve pasar a María, si María dice que la bicicleta mide 1,80 metros, ¿de qué longitud dice Pepe que es la bicicleta? Pepe dice, mira a María montada en una bicicleta de 1,50 metros. Es decir, Pepe ve la bicicleta de María con una longitud más corta que la longitud con la que María compró su bicicleta. Consecuencia, conclusión. Es la conclusión que todos conocen, ¿cierto? Los objetos en movimiento tienen, no se ven, tienen longitudes menores que la longitud que tienen en reposo. Los cuerpos extensos en movimiento tienen longitudes menores que las que tienen en reposo. A esto se lo llama la contracción de longitudes. Es una de las consecuencias más extrañas de la relatividad, como acaban de ver ustedes en este segmento, de las más complejas de derivar. Es decir, miren que para poder llegar a este resultado yo tenía que haber introducido las hipérbolas, había tenido que introducir la inclinación de un eje, el presente, el pasado, el futuro. O sea, no es una cosa que usted va diciendo, no, pues obvio.
se deduce obvio. No, no. Y especialmente los estudiantes que estudian, digamos, relatividad deben reconocer esto. No hay, digamos, una manera sencilla de llegar a la contracción de longitudes de la manera como llegamos, por ejemplo, a la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo y la contracción de longitudes, si bien son cosas parecidas, el espacio se contrae, el tiempo se dilata, son cosas que son conceptualmente muy, muy diferentes. Muy diferentes. Termino este segmento, un poco largo porque es un segmento, digamos, complicado, entonces, dándole sentido a otra cosa interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esta distancia espaciotemporal entre estos dos eventos? La distancia espaciotemporal entre estos dos eventos es la longitud propia de la bicicleta, o es la distancia propia. La distancia propia entre esos dos eventos. De la misma manera que nosotros hablamos de tiempo propio, como la distancia espaciotemporal entre dos eventos que están por acá, entre dos eventos que están por acá, hablamos es de distancia propia. Y eso introduce entonces una clasificación, digamos, de las distancias o una diferenciación entre las distancias en el espacio-tiempo. La clasificación que eso introduce en el espacio-tiempo, lo voy a pintar aquí, estaba buscando aquí un buen lugar para pintar, es la siguiente. Voy a borrar por aquí esto, ¿cierto? Y vamos a decir entonces lo siguiente. Si yo tengo, esta es otra consecuencia, si yo tengo el espacio-tiempo y tengo este evento acá, la distancia entre este evento y este evento, distancia en el espacio-tiempo, es el tiempo propio entre los eventos. Si yo tengo este evento y este evento, la distancia en el espacio-tiempo entre esos dos eventos es la distancia propia. ¿Qué es el tiempo propio? El tiempo que marcaría el reloj de una GoPro, el reloj de un dron que viajara entre los dos eventos, que se fuera moviendo a velocidad constante y pasara por los dos eventos. ¿Qué es la distancia propia o la distancia espaciotemporal? La distancia espaciotemporal entre estos dos eventos es la distancia que percibe un dron que se mueve a una velocidad tal que estos dos eventos ocurren simultáneamente en el tiempo. Como las distancias a un lado son tiempos y al otro lado son tiempos propios, entonces en relatividad a esta distancia que hay aquí en el espacio-tiempo se la llama una distancia espacio-temporal, que tiene un nombre rarófilo, se llama temporaloide. Y a esta distancia que hay acá se la llama una distancia espacio-temporal espacialoide. Ese nombre espacialoide y temporaloide no me lo acabo de inventar, ¿cierto? Sino que es el que han utilizado desde el tiempo de Einstein los físicos para referirse a esas distancias. Ustedes pueden utilizarlas o no con los muchachos, ¿cierto? Pero es una categoría que usted se puede encontrar en un artículo o en un libro de relatividad. Un poco estos segmentos que estamos viendo no solamente sirven para que usted se acerque un poco más a la relatividad, nadie pretende, ¿cierto?, que este sea la única manera de entenderla, pero también puede servir para que usted se acerque, haga una primera aproximación y el día de mañana cuando coja un libro de relatividad, entonces usted empiece a darle un poco de sentido o por lo menos lo que usted está leyendo tiene un antecedente y con estos antecedentes que estamos dando aquí. Finalmente, la pregunta es ¿por qué la bicicleta se acorta? Si una bicicleta pasa al lado mío y la bicicleta es más corta, no se ve, sino es más corta, que la relatividad, recuerden, dice que lo que ve un observador es la realidad de ese observador. ¿Por qué una bicicleta se acorta? En los años 1800, a finales de los 1800, los físicos pensaban, porque la contracción de longitud fue predicha por un físico antes de Einstein, el señor Henry Lorentz, ellos pensaban que el acortamiento de la bicicleta era un fenómeno físico, que la bicicleta al moverse en el éter sentía un viento que hacía que los átomos se aproximaran unos a otros. No sé si ustedes pensarán, pero estaba bastante loquito el señor Henry Lorentz. Pero en ese momento era la única manera de decirlo. Hoy sabemos que no hay éter. ¿Qué dice Einstein y Minkowski después? Hombre, ¿por qué usted ve la bicicleta más corta? Es que la longitud de la bicicleta, como el tiempo que dura este video, no son propiedades intrínsecas ni de la bicicleta ni del video.
son una parte de la historia. La historia es todo esto. La única propiedad intrínseca de la bicicleta es este chorizo que hay aquí. ¿Qué sucede? Cuando el chorizo está quieto, usted corta el chorizo de una manera. Cuando el chorizo está en movimiento, lo corta de otra. Miren cómo el corte cambia. Entonces, es como cuando usted llega a una visita, les va a dar chorizo, y usted dice, para que crean que es un chorizo bien grande, en vez de partirlo así en perpendicular, lo parto así. Entonces, si yo parto tajadas así, la gente va a pensar que le están dando un chorizo bien grande. Cuando nosotros vemos la bicicleta más corta, lo que pasa es que estamos viendo una sombra de la bicicleta en el espacio. Estamos haciendo un corte y nos parece la bicicleta más corta. La bicicleta no se modifica, los átomos no se acercan, eso no tiene sentido. Lo que sucede es un asunto que tiene que ver con los cortes. Yo hago una comparación aquí diciendo, es como si un bobito de pueblo, como le decimos aquí en Colombia, juzgara la altura de una iglesia por su sombra. Y dijera, no, las iglesias cambian de tamaño. Por ejemplo, al mediodía las iglesias son chiquiticas, chiquiticas. Y por la tarde las iglesias son inmensas, inmensas. Y uno se reiría al bobo y diría, qué bobo. Uno diría, no, pues este man está loco. Claro, ese no es que esté loco, es que está utilizando una información parcial. El bobo está mirando para el piso, está solamente viendo las sombras. Todos nosotros somos los bobos del espacio-tiempo. Correcto. Al percibir cosas, digamos que son apenas una historia parcial de estos eventos.